nuestros seminarios del Departamento de Farmacia. Prácticamente esta sesión es la última de esta serie de seminarios de este semestre. Les agradecemos mucho a todos los que aquí están presentes el haber asistido y el haber dado continuidad a los seminarios anteriores. El día de hoy tengo el gran gusto de presentar a la doctora Alma Delia Campos Parra. A continuación voy a leer la semblanza que la doctora me hizo llegar. La doctora Alma Delia Campos Parra es bióloga de la Universidad Veracruzana. La doctora posteriormente realizó sus estudios de maestría y doctorado en el CINVESTAB Zacatenco con la especialidad en biomedicina molecular. Actualmente, la doctora Alma se desempeña como investigadora en ciencias médicas nivel D en la Subdirección de Investigación Básica del Instituto Nacional de Cancerología de los Institutos de Salud, aquí al sur de la Ciudad de México. La doctora Alma pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Ha publicado 38 artículos en revistas indexadas y de alto impacto, los cuales tienen más de 1000 citas en las principales bases de datos como Scopus. La doctora Campos también ha participado en la formación de recursos humanos a nivel de licenciatura y maestría y actualmente es coordinadora del curso Mecanismos Moleculares de Resistencia a Terapias en Cáncer en el posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM. Damos la más cordial bienvenida a la doctora Alma Delia y le agradecemos mucho el estar con nosotros el día de hoy. Doctora Alma, por favor, adelante. Muchas gracias a todos por estar aquí. Quiero agradecer al doctor Gerardo también por invitarme. Y pues bueno, como ya les comentó, el día de hoy vamos a hablar acerca de los RNAs no codificantes, los cuales son protagonistas de redes complejas de señalización en cáncer. Aquí les dejo mi correo electrónico por si me quieren contactar después, pueden anotarlo por favor. Y bueno, pues yo quiero empezar hablando acerca de que una de las investigaciones que ha permitido conocer a los RNAs no codificantes es la secuenciación de nueva generación. Esta metodología ha permitido identificar y analizar el transcriptoma y el genoma humano. Es decir, a partir de que se secuenció el genoma humano, se pudo identificar que alrededor de el 90% de todo el genoma se transcribe a RNA no codificante. Y de todo este RNA no codificante, únicamente el 2% codifica para proteínas. Antes se pensaba que esto RNA no codificante, como tiene una expresión muy baja, se pensaba que era ruido transcripcional. Actualmente se sabe que los RNAs no codificantes tienen funciones. Estos RNAs no codificantes son muy importantes, se empezaron a describir desde el año 2000 y estos se clasifican de acuerdo a su tamaño. Se clasifican en RNAs pequeños no codificantes y en RNAs largos no codificantes. Los RNAs pequeños son RNAs o secuencias de RNA que miden menos de 200 nucleótidos. Y este grupo engloba a los RNAs que son los microRNAs, RNAs ribosomales, RNAs de transferencia, pequeños nucleares, RNAs PIWI, pequeños interferentes y pequeños nucleolares. Y dentro de los RNAs largos no codificantes, pues únicamente se encuentran ellos, los cuales son secuencias de RNA de una longitud mayor a 200 nucleótidos y son en los que nos vamos a enfocar el día de hoy. Los RNAs largos no codificantes básicamente se conoce que son RNAs que no se van a traducir a proteínas porque no contienen marco de lectura abierto. Entonces los RNAs largos no codificantes son RNAs con una longitud mayor de 200 nucleótidos, lo que les va a permitir plegarse en estructuras secundarias, como las ven aquí,
y estas estructuras van a poder o son necesarias para llevar a cabo diferentes funciones. Los RNAs largos no codificantes son transcritos principalmente por la RNA polimerasa 2, y al igual que los RNAs que codifican para proteínas, son transcritos también por la RNA polimerasa 2. Estos RNAs largos no codificantes son transcritos a partir de regiones intrónicas, exónicas o distales de genes que codifican para proteínas. Los RNAs largos no codificantes se parecen mucho a los RNAs mensajeros porque tienen una caperuza en el extremo 3' y una cola de polía en el extremo 3'. Esto les va a permitir que no sean degradados tan fácilmente. Los largos no codificantes, al igual que los RNAs mensajeros, van a sufrir un procesamiento por splicing alternativo, es decir, se van a eliminar intrones. Los largos no codificantes, entonces, al igual que los RNAs mensajeros, contienen intrones, pero estos son en menor cantidad y llegan a ser más largos. Una vez que son procesados los RNAs largos no codificantes por el splicing alternativo, estos pueden quedarse en el núcleo y llevar aquí diferentes funciones. Otros RNAs largos no codificantes pueden exportarse al citoplasma y llevar otras funciones, pero sus funciones se caracterizan porque los largos no codificantes tienen la capacidad de unirse con diferentes moléculas, que son DNA, RNA y proteínas. Como les decía, esta secuencia secundaria les permite llevar a cabo esta interacción con estas moléculas, o bien también a través de apareamiento de bases es como se lleva esta unión con estas moléculas. Una vez que los RNAs largos no codificantes se unen a sus proteínas o a su DNA o su RNA blanco, pueden llevar a cabo diferentes funciones. Por ejemplo, dentro del núcleo pueden regular la transcripción, es decir, la pueden favorecer o la pueden reprimir. También pueden regular el splicing alternativo, uniéndose a factores de transcripción. Estos RNAs largos no codificantes con sus estructuras secundarias y tridimensionales pueden funcionar como moléculas andamio, las cuales pueden reclutar a complejos proteicos. Incluso puede unirse a la polimerasa o a factores de transcripción para poder favorecer transcripción. También se unen a histonas y a complejos represores de cromatina. Entonces, los largos no codificantes en el núcleo tienen estas funciones. En el citoplasma pueden llevar funciones distintas, pero a través de la interacción igual con las mismas moléculas, menos el DNA. Por ejemplo, les decía, funcionan como moléculas andamio para poder unirse a complejos proteicos y regular vías de señalización. Pueden unirse a microRNAs, los secuestran y los esponjean. Por eso se les dice que son RNAs largos no codificantes esponjas. Los RNAs largos no codificantes también pueden regular la estabilidad de los RNAs mensajeros. Asimismo, también se ha reportado que los largos no codificantes regulan la conexión célula-célula, puesto que se les ha descrito que se encuentran dentro de vesículas que conectan la información entre célula-célula. Ahora bien, se ha reportado que la expresión basal de los RNAs largos no codificantes se ve en diferentes tejidos, y esta expresión de los largos no codificantes va a regular diferentes procesos biológicos homeostáticos como la impresión de genes, compensación de dosis, la diferenciación, organogénesis celular, modulación de la respuesta inmune, entre otros. Pero también se ha reportado que existe un fuerte vínculo entre la expresión desregulada de los largos no codificantes y el desarrollo de enfermedades. Por ejemplo, se ha reportado un estrecho vínculo entre la expresión desregulada de los largos no codificantes con diabetes, enfermedades renales, enfermedades cardiovasculares,
enfermedades neurológicas y con cáncer, que es la enfermedad de nuestro interés el día de hoy. Les decía, perdón, que estos largos no codificantes empiezan a ser descritos. Ya se han identificado muchísimos, pero se conoce poco de su función todavía. No obstante, se ha logrado ya asociar la expresión de diferentes largos no codificantes en distintos tipos de cáncer, como pulmón, cáncer hematológicos, cáncer de hígado, colorectal, próstata, ovario, páncreas, gástrico, mama y piel. Los largos no codificantes, estos son sus nombres. Por ejemplo, Hotair se encuentra expresado en diferentes tipos de cáncer, H19 también. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? En cáncer, o para que una célula normal se convierta en una célula tumoral, tiene que adquirir diferentes rasgos distintivos o características distintivas del cáncer. Y estas características distintivas las describió Hanahan y Weinberg y son diferentes hallmarks del cáncer, que ellos así les denominaron. Y estos hallmarks del cáncer incluyen inflamación, detenimiento de la muerte celular, invasión y metástasis, señales de proliferación celular, inestabilidad genómica, angiogénesis, entre otras. Entonces, estas características específicas del cáncer ya se ha visto y se ha reportado que los RNAs largos no codificantes están asociados con estos hallmarks o rasgos distintivos del cáncer. Entonces, la expresión desregulada de los RNAs largos no codificantes va a conducir a que haya funciones biológicas aberrantes. Y esto va a traer como consecuencia una homeostasis celular desregulada, originando fenotipos aberrantes descritos como los hallmarks del cáncer, que se encuentran aquí abajo. Entonces, los largos no codificantes, al estar desregulados, pues estos mecanismos o funciones que llevan a cabo dentro del núcleo y citoplasma van a ser funciones aberrantes y eso conduce a la aparición de los hallmarks del cáncer. ¿Y a qué me refiero con expresión desregulada? Con expresión desregulada me refiero a que los largos no codificantes que deberían estar expresados a la baja o no deberían expresarse, se encuentran expresados de una manera alta. Y los RNAs que deberían estar expresados a la alta se encuentran apagados o no se encuentran expresados. A eso me refiero con expresión desregulada. De acuerdo a esto, entonces, los RNAs largos no codificantes, al igual que los RNAs que codifican para proteínas, se han clasificado como RNAs largos no codificantes, oncogenes y supresores de tumor. Aquí les muestro algunos ejemplos, por ejemplo, de los largos no codificantes supresores de tumor, que serían el largo no codificante MEC3, GAS6, BANCER y PANDAR. Deberían estar estos estos largos no codificantes supresores de tumor deberían estar expresados a la alta. No obstante, se han reportado su expresión a la baja, como se muestra en la flecha azul. Con respecto a los largos no codificantes que tienen función oncogénica, estos se encuentran expresados a la alta. Por ejemplo, MARAT1, Hotair y CCTA1, que regulan y favorecen proliferación celular, invasión y metástasis. Y por eso se encuentran expresados al alta, llevando a cabo estos mecanismos o procesos biológicos que van a favorecer la aparición y la progresión de cáncer. En esta imagen quiero mostrarles un ejemplo de un interactoma de los RNAs largos no codificantes. Como yo les decía, estas moléculas de RNA son capaces de unirse a diferentes moléculas, DNA, RNA y proteínas. Este interactoma representa únicamente a los RNAs largos no codificantes en rojo, que están interactuando con microRNAs y con RNAs mensajeros. Es decir, los RNAs largos no codificantes son promiscuos, no únicamente se unen a una molécula, se unen a muchas moléculas
a diferentes microRNAs, a diferentes mensajeros, a diferentes proteínas, y así están participando en la desregulación de diferentes mecanismos en cáncer. Y así desregulan diferentes vías de señalización. Una de las principales vías de señalización desreguladas en cáncer es la vía de señalización Wnt-beta-catenina. Esta vía es muy importante en cáncer. Se encuentra todo el tiempo activa y constitutiva en diferentes tipos de cáncer, como cáncer de pulmón, cáncer de cérvix, cáncer de colon, cáncer de mama. Y esta vía lo que favorece es proliferación celular, invasión y metástasis. Esta vía es activada por ligandos, los cuales se van a unir a los receptores FZD y LPR5, los cuales estos receptores van a reclutar al complejo de destrucción de beta-catenina. Entonces, este complejo de destrucción suelta a beta-catenina y esta se acumula en el núcleo. Se fosforila y una vez fosforilada se trasloca al núcleo. Y en el núcleo es capaz de unirse al factor de transcripción TCF. Y una vez que se une a TCF, puede activar la transcripción de genes blanco, como por ejemplo CMYC y CEYUN. Esos genes son muy importantes para activar vías que favorecen proliferación y migración. Entonces, por eso esta vía está constitutivamente activa en diferentes tipos de cáncer. Y tan relevante es esta vía de señalización que diferentes inhibidores se están probando para poder bloquear su actividad. Dentro de estas moléculas que se están estudiando, una de ellas es ICTR, ICTR-T14, que es un potente inhibidor de la vía de señalización Wnt-beta-catenina. Este ICTR-14 es un inhibidor que va a impedir la interacción de beta-catenina con TCF. Entonces, al impedir esa interacción, lo que va a pasar es que ya no va a haber la transcripción de genes blancos importantes para que haya procesos biológicos que favorecen cáncer. Este ICRT14 es un inhibidor que ha sido probado en líneas celulares de cáncer de colon y se ha visto que es efectivo. Y en ratoncitos también se ha observado que este inhibidor puede reducir el tamaño tumoral hasta en un 50%. No obstante, este inhibidor no había sido probado en líneas celulares de cáncer de cérvix. Y lo que decidió hacer Samuel Trujano Camacho, que es mi estudiante de doctorado, fue evaluar a este inhibidor en líneas celulares de cáncer de cérvix, principalmente en la línea celular GILA. Y lo que él hizo fue, entonces, a las líneas celulares las puso a interactuar con el ICRT14, esperando que este fuera eficiente e impidiera la interacción entre TCF y beta-catenina. Para evaluar que ICRT14 era eficiente, él realizó un ensayo de Top Flash, el cual es un ensayo que mide de manera específica la actividad transcripcional de la vía Wnt-beta-catenina. Es decir, si hay actividad de la vía catenina, él tenía que ver un aumento en la luciferasa. Y si la vía Wnt-beta-catenina se encontraba inhibida, pues la actividad de luciferasa iba a estar disminuida. Entonces, él, después de que puso a interactuar a ICRT14 con estas líneas celulares, realizó el ensayo de Top Flash. Y él observó que las líneas celulares, al ser tratadas con ICRT14, no disminuía la actividad de luciferasa. Esto era un indicativo de que esta vía no estaba siendo apagada por ICRT14. Samuel se preguntó, ¿qué está pasando en la célula que no está funcionando el inhibidor? Si ya varios reportes nos dijeron que es funcional y que es eficiente en cáncer de colon. Nos pusimos a revisar en la literatura y encontramos que esta vía Wnt-beta-catenina es súper activada por un largo no codificante que se llama HOTEIR. Entonces, Samuel lo que hizo fue evaluar la expresión
de este largo no codificante en esta línea celular. Y la comparó con una línea no tumoral, que es HACAT. Y él observa por PCR en tiempo real que hay una sobreexpresión de HOTEIR en la línea celular. Por lo tanto, esto nos hacía pensar que ICRT14 no estaba siendo eficiente por la sobreexpresión de este largo no codificante HOTEIR. Para ello, y para corroborar que efectivamente era HOTEIR quien seguía activando la vía a pesar de que nosotros la queríamos inhibir con ICRT14, decidimos bloquear a HOTEIR con un RNA interferente sintético. Entonces, se bloqueó a HOTEIR con este RNA interferente y se volvió a medir la actividad transcripcional de la vía Wnt beta-catenina por el ensayo de TOP-FLASH. Y lo que observó Samuel fue que cuando utilizó el RNA interferente de HOTEIR, disminuyó la actividad de luciferasa. ¿Eso qué quería decir? Que se estaba disminuyendo la actividad de la vía Wnt beta-catenina, lo cual era un resultado muy interesante. Ahora bien, también realizó una combinación. Utilizó al RNA interferente más ICRT14 y también observa que hay una disminución de la vía Wnt beta-catenina. Como yo les decía, genes blanco de la actividad transcripcional de la vía Wnt beta-catenina son c-Myc y c-Jun. Y él también probó por PCR en tiempo real la expresión de estos dos genes en las líneas celulares tratadas con el sirna de HOTEIR y con el sirna de HOTEIR. Y observa que la expresión de c-Myc y c-Jun disminuyó. Entonces, estos experimentos nos estaban sugiriendo que este inhibidor no era tan potente porque HOTEIR estaba activando a la vía Wnt beta-catenina e impedía que este inhibidor llevara a cabo su función. Posteriormente, Samuel se preguntó, pues, ¿qué está haciendo HOTEIR? Queremos averiguar. Entonces, él utilizó una herramienta bioinformática que predice la interacción de RNAs largos no codificantes con proteínas. Esta herramienta bioinformática le predijo que HOTEIR podía interaccionar con beta-catenina. Aquí está la probabilidad de interacción. Entre más cercano a uno es más probable la interacción. Él, una vez con esta predicción, realizó un ensayo de inmunoprecipitación para corroborar esta interacción en las células. Y en efecto, cuando inmunoprecipitó a beta-catenina, ve que se enriquece el largo no codificante HOTEIR. Con este experimento, él corrobora la interacción entre beta-catenina y el largo no codificante HOTEIR. Por lo tanto, Samuel pudo concluir que la vía señalización Wnt beta-catenina era activada constitutivamente por el RNA largo no codificante HOTEIR y que impedía que el inhibidor ICRT14 fuera eficiente para bloquear la actividad transcripcional de esta vía de señalización. Posteriormente, para conocer a través de qué mecanismos estaba llevando la inhibición de la vía Wnt beta-catenina, lo que él hizo fue realizar un ensayo de muerte celular por citometría de flujo. Aquí se muestra la cuantificación y aquí una fotografía representativa de las células que él utilizó. Aquí se muestran a las células no tratadas y a las células que fueron transfectadas con una secuencia X y se observa que alrededor del 90% de las células fueron viables. Cuando él trata a las células con ICRT14, alrededor del 80% se encuentran viables. Es decir, este inhibidor no estaba funcionando para inhibir la vía Wnt beta-catenina y las células seguían como sin nada. Posteriormente, él utilizó al inhibidor de HOTEIR, el sirna sintético que les comentaba, y también observa que la gran parte de las células son viables. Pero cuando utiliza la combinación del sirna de HOTEIR más el inhibidor ICRT14, observa que alrededor del 80% de las células tienen muerte celular. Entonces,
Aquí pudimos concluir que este mecanismo se activa cuando se inhibe la vía de señalización Wnt beta-catenina con ICRT14, pero en combinación con el sirna de Hotteir. ¿Qué se concluyó entonces? Que la vía Wnt beta-catenina, la cual se encuentra constitutivamente activa en diferentes tipos de cáncer, por lo menos en cáncer de cervix no podía ser inhibida por ICRT14, y esto debido a la sobreexpresión de Hotteir. Entonces, este podría ser un ejemplo de un mecanismo que se activa o un mecanismo de resistencia al inhibidor ICRT14. Por otro lado, también demostró por primera vez la interacción de este largo no codificante Hotteir con beta-catenina. Y también podemos concluir que esta línea celular GILA es un buen modelo para seguir estudiando a la sobreexpresión de Hotteir en diferentes procesos biológicos, no solo sobre la activación de la vía Wnt beta-catenina. Por lo tanto, como les decía, les reitero, ICRT14 no fue un potente inhibidor como se ha descrito, por lo menos para esta línea celular. Ahora bien, la historia no acaba ahí porque las vías de señalización en cáncer se encuentran activas. Una de ellas es PI3K-AKT-mTOR. Esta vía también se encuentra desregulada en cáncer, se encuentra constitutivamente activa, llevando a cabo procesos de migración, invasión y metástasis. Y se ha reportado que existe una posible interconexión entre estas dos vías. Es decir, se ha descrito que cuando se ha tratado de inhibir con inhibidores farmacológicos a la vía PI3K-AKT-mTOR, también se inhibe la vía Wnt beta-catenina, porque se ha descrito que están interconectadas. Entonces, ambas podrían funcionar como un solo blanco terapéutico. No obstante, este mecanismo es controversial, porque otros investigadores han reportado y descrito que cuando se inhibe una vía, la otra se prende como un mecanismo compensatorio, para que la célula siga llevando proliferación, migración, y el cáncer no pueda ser detenido por estos inhibidores. Lo que nosotros queremos hacer actualmente es conocer si Hotteir es el responsable de la interconexión entre estas dos vías de señalización, y también queremos saber y contribuir con información acerca de qué está pasando con estos datos controversiales. Si en efecto al apagar esta vía se prende esta o se apaga, y viceversa. Eso es lo que está realizando actualmente Samuel. Y entonces, uno de sus primeros ensayos fue demostrar que un elemento de esta vía podía unirse a Hotteir. Entonces, como observamos, Hotteir se encuentra en el núcleo uniéndose a beta-catenina. Nosotros nos preguntamos si Hotteir también podría unirse a HIF, que es un elemento de la vía PI3K-AKT-mTOR que se encuentra en núcleo. También utilizó la herramienta bioinformática y esta herramienta nos predijo que tiene una alta probabilidad de interacción. Se realizaron ensayos de inmunoprecipitación de HIF-alfa donde se enriquece a Hotteir. Esto nos indicaba entonces que Hotteir también puede unirse a HIF, y estos ensayos nos dan indicio que probablemente haya una interconexión de estas dos vías, aunque todavía estamos en procesos de conocer cómo se entrecruzan estas dos vías de señalización a través de este largo no codificante que es Hotteir. Por lo tanto, Hotteir es un protagonista maligno de esta historia, porque no está permitiendo que ICRT14 lleve a cabo su función, y además de que está activando constitutivamente a la vía Wnt, parece que también puede estar activando a esta otra vía de señalización que conduce a migración, proliferación y metástasis. Pero, ¿de qué nos sirve a nosotros esta información? ¿De qué nos sirve conocer que los largos no codificantes evaden la inhibición de diferentes inhibidores?
pues ya se ha reportado y se ha descrito que la sobreexpresión de diferentes largos no codificantes se asocian con terapias o tratamientos actuales en diferentes tipos de cáncer. Esta imagen que les represento es de cáncer de mama. Los principales tratamientos o terapias que se les asignan a los pacientes diagnosticados con esta enfermedad son tamoxifeno, trastuzumab, paclitaxel, 5-fluoracilo, antraciclinas e inhibidores de aromatasas. Pero diferentes estudios ya han reportado que la sobreexpresión de diferentes largos no codificantes pueden predecir y se asocian con la resistencia a estos tratamientos. Entonces, esta sería la relevancia. Si en un paciente se puede detectar, por ejemplo, que la sobreexpresión de UCA y ROR, que en el paciente está sobreexpresado estos largos no codificantes, podría predecir de manera anticipada la resistencia a tamoxifeno antes de que se lo prescriban al paciente. Entonces, esa es como la utilidad que nosotros vemos a futuro sobre el conocer qué están haciendo los largos no codificantes. Lo que se pretende es entonces que los RNAs largos no codificantes en un futuro puedan ser utilizados como potenciales biomarcadores. En este caso, biomarcadores de resistencia a diferentes tratamientos. Y aquí se observa que los largos no codificantes interesantes en este trabajo que se realizó fue el largo no codificante UCA y ROR, los cuales, como verán, se encuentran casi sobreexpresados y que se asocian con la resistencia a diferentes tratamientos. Entonces, el detectar únicamente la expresión de UCA o ROR podría predecir la resistencia, pues, a un buen de fármacos o terapias. Como les decía, los RNAs largos no codificantes, pues, se conoce poco de ellos. Se ha estudiado su asociación con cáncer, con vías de señalización, y les quiero mostrar un trabajo que realizó mi estudiante de maestría, David Sánchez Marín. David Sánchez Marín, además de su proyecto de maestría, realizó una revisión bibliográfica porque nosotros teníamos interés en conocer vías de señalización en las cuales los largos no codificantes estuvieran participando y que estos nos pudieran dar información si mantenían a estas vías de señalización activas para favorecer la resistencia a diferentes tratamientos en cáncer. Toda la información que él recolectó se resume en esta figura. En esta figura él pudo observar con la información que recolectó que las principales vías desreguladas y estudiadas en cáncer son la vía Wnt beta-catenina, la vía PI3K-mTOR y la vía de NF-kappa-beta. Estas vías de señalización, les recalco, están desreguladas en cáncer, constitutivamente activas, y también están desreguladas. Además de que se desregulan por diferentes mutaciones, también se encuentran desreguladas por diferentes largos no codificantes. En este caso, por ejemplo, de la vía Wnt beta-catenina, que está sobreexpresada en diferentes tipos de cáncer, pero este ejemplo es exclusivo de cáncer de mama, se ha observado que esta vía se mantiene constitutivamente activa por este largo no codificante que es LIN. Este largo no codificante se une a MYC, se trasloca al núcleo y lo que va a hacer este largo no codificante es que favorece su propia transcripción para seguirse expresando y así manteniendo a la vía constitutivamente activa, favoreciendo la resistencia a paclitaxel. Otro ejemplo es que estos largos no codificantes usan a la vía Wnt beta-catenina para transcribirse, como lo son el largo no codificante MALAT y el largo no codificante RMRP en cáncer de pulmón y en gliomas. Se ha observado que estos largos no codificantes, por ejemplo MALAT, se une al microRNA MIR101. Una vez que se une a MIR101, lo esponjea, lo secuestra
y este microRNA ya no se puede unir a su RNA mensajero blanco, que es SOX, y entonces SOX se mueve a la cromatina, al promotor de MALAT, y permite su transcripción. Por lo tanto, MALAT se sigue expresando, sobreexpresando, y esto genera la resistencia a... y así sucesivamente. Los largos no codificantes, por ejemplo, aquí estamos viendo HOTAIR, cómo HOTAIR también activa a esta vía de señalización porque se une a una proteína que se encarga de inhibir a la vía NF-kappa beta, que es IKB. Se une a esta proteína y entonces ya no inhibe a la vía PI3KKT y entonces se activa la vía. HOTAIR se sigue expresando, sobreexpresando y la vía se encuentra constitutivamente activa, favoreciendo cáncer. Así es como los RNAs largos no codificantes, además de que mantienen las vías de señalización activas para favorecer procesos como proliferación celular, migración, invasión, también favorecen la resistencia a diferentes terapias contra cáncer. Por lo tanto, nos parece sumamente interesante poder estudiar cómo funcionan estas moléculas, que son protagonistas para la activación y la regulación de diferentes vías de señalización. Esta solamente es una gráfica en la que se listan los RNAs largos no codificantes que se conoce hasta el momento, que su sobreexpresión puede o se encuentra asociada a la resistencia a diferentes tratamientos actuales en cáncer en diferentes tipos y también se representa las vías de señalización a las cuales estos RNAs largos no codificantes se encuentran asociados. Y como verán, la mayoría de ellos todavía no se sabe muy bien a qué vías de señalización están regulando. Por lo tanto, como les comentaba previamente, para que estos largos no codificantes puedan ser utilizados como potenciales biomarcadores, pues primero tenemos que conocer en el laboratorio su función, llevar a cabo sus interactomas. Les decía que los largos no codificantes interactúan con diferentes moléculas como DNA, proteínas, RNA, con la cromatina. Una vez que se conoce cómo estos largos no codificantes funcionan y a qué se están uniendo, se tiene que validar su expresión, hacer perfiles de expresión. Como les decía, generalmente están desregulados y entonces pues se tiene que probar si en efecto se encuentran desregulados en diferentes tipos de cáncer. Eventualmente se pueden llegar incluso a generar firmas de largos no codificantes que puedan funcionar como potenciales biomarcadores. Pero para ello pues se tienen que realizar su validación en diferentes estudios clínicos o clinical trials y se tiene que validar su expresión y su asociación con ya sea el pronóstico, el diagnóstico, la supervivencia o la resistencia a tratamientos en grandes cohortes de pacientes y para ello se requiere pues diferentes estudios multicéntricos. Entonces esto pues todavía nos va a llevar mucho tiempo. Actualmente pues entonces los largos no codificantes se desconoce mucho de ellos y lo que se quiere eventualmente llegar es que estos sean utilizados en la práctica clínica, ya sea como biomarcadores diagnóstico, biomarcadores pronóstico o bien como blancos terapéuticos o como yo les comentaba, como potenciales biomarcadores de resistencia a diferentes terapias que se usan en cáncer. Ya para terminar, quiero concluir entonces diciéndoles que los largos no codificantes, su estudio es prácticamente nuevo. Tienen un papel muy importante en los hallmarks del cáncer. Su papel en la resistencia a tratamientos es nuevo, pero es un relevante campo de estudio. Y su potencial como uso de biomarcadores en cáncer pues continúa estudiándose. Finalmente, solo quiero agradecer a los estudiantes Samuel Trujano y David Sánchez Marín, que me han ayudado muchísimo a llevar a cabo todos estos trabajos, al laboratorio de genómica donde se han realizado estos estudios y pues los posgrados donde ellos están inscritos y al Instituto Nacional de Cancerología. Muchas gracias.
Doctora Alma, gracias por esta interesante plática. Abrimos nuestra sesión de preguntas y comentarios. Hola, ¿qué tal, doctor Alma? Primero que Ah, nada, pues estuvo muy interesante la plática. Generalmente cuando se habla de DNA, RNA, pues, todo suena como un código y es bien difícil seguirlo, ¿no? Pero creo que estuvo muy bien, muy interesante. gracias. Bueno, tengo dos preguntas. La primera sería respecto a lo que mencionó de las estructuras secundarias de los RNA. ¿Son estructuras secundarias definidas o el plegamiento se da por la interacción con otros RNAs o con proteínas? O sea, como si fueran proteínas estructuralmente desordenadas. ¿Eso ya lo tienen definido o...? Fíjate, mira, es una pregunta muy interesante, porque apenas empieza a estudiar la estructura secundaria y terciaria de los RNA largos no codificantes y los métodos para poder estudiarlos es muy compleja. Entonces, tienes razón, todavía no está definido porque la estructura puede cambiar de acuerdo a la molécula a la que se esté uniendo. Entonces, todavía no se sabe con exactitud si la estructura que adquieren ya no cambia, lo cual yo dudaría. Yo pensaría que tiende a modificarse de acuerdo a la molécula que se esté uniendo. Sí, efectivamente, porque hasta hace poquito es que ya se reconoce a los RNAs como blancos terapéuticos, ¿no? De hecho, también era mi pregunta, ¿no? Porque pegarles es bien difícil, pero son muy útiles, ¿no? La otra pregunta iba respecto al análisis que hicieron con la citometría de flujo. Con eso veían la viabilidad de las células, ¿no? Pero ¿no podría ser que el CIRNA que utilizaban llevaba a otro mecanismo? Por ejemplo, a una senescencia de células. O sea, más bien no había células muertas, pero al menos ya no se podían replicar. No sé si eso se podría visualizar. Porque generalmente este compuesto dice que es, bueno, es citotóxico, ¿no? O sea, el que está en el TCR14, o creo que era el nombre, no me acuerdo. Bueno, ¿te refieres a ICRT14 o al CIRNA? No, bueno, al compuesto como tal sé que sí tenía esa actividad, pero CIRNA como tal vi que no lo evaluaron más que en la citometría. Ajá. Pero no sería que tiene otro mecanismo, o sea, que tal vez no mata las células, pero al menos genera un cambio morfológico que ya no permite que se estén dividiendo o algo así. Eso no sé. Pues es que fíjate que el CIRNA no afectó a las células como tal, porque alrededor del 80% eran viables. Entonces, digamos que el CIRNA no afectó de manera grave a las células. Incluso creo que la imagen de la célula, de las células no se ve tan afectada como cuando estas células fueron tratadas con la combinación del compuesto ICRT14 con el CIRNA de Joter. Entonces, si observas aquí, las células están prácticamente viables, entonces el CIRNA fue específico para Joter, pero esto no condujo a muerte celular. Claro. Sí, es que no veía bien la parte del abajo de la imagen. Okay. Sí, se ve mejor allá en la pantalla, ahorita me di cuenta. No, pero es cierto. ¿Tendrá otra pregunta o comentario? Hola, buenas tardes. Muchas gracias y felicidades por la presentación. Tengo una pregunta. ¿Hay alguna manera como que se haga normalmente? ¿Se ha estudiado alguna molécula que permita mantener la regulación normal, si podríamos decirlo así, de estas moléculas de los RNA largos no codificantes, justo para que en un futuro, como tipo prevención, para que no se desregulen o haya algún factor así actualmente? Pues yo te podría decir de la edición génica como CRISPRs, que podrían empezar a inhibir su expresión, pero como todos ustedes saben, pues esta metodología apenas se está estudiando y en humanos todavía no puede ser aplicada. Si tuviera otra pregunta. Bueno, yo tengo una breve pregunta, doctor Alma. ¿Cómo es al día de hoy el diagnóstico, si es que se hace, de estos largos no codificantes en el tema de resistencia ante estos fármacos que nos menciona? Gracias por su pregunta, doctor. Es interesante porque los largos no codificantes apenas comienzan a ser estudiados. Todavía no están aprobados por FDA para que ellos puedan ser utilizados como biomarcadores de resistencia a algún tratamiento.
Lo que sí les puedo comentar es que ya se ha aprobado por FDA el uso de la expresión de un largo no codificante para diagnosticar el cáncer de próstata. Y este largo no codificante es PCA3. Entonces, esto lo utilizan como un biomarcador de diagnóstico y un biomarcador adicional o auxiliar al antígeno prostático. Es el único largo no codificante que se utiliza actualmente como biomarcador, pero de diagnóstico. Los demás largos no codificantes, como les comentaba, siguen en estudios. De hecho, actualmente existen diferentes clinical trials donde se están evaluando su potencial como diferentes biomarcadores de pronóstico y de diagnóstico en diferentes tipos de cáncer. Otra pregunta para culminar esta sesión. ¿Algunos largos no codificantes que muestran resistencia para algunos fármacos lo pueden hacer para otros también? Sí, precisamente, y eso es lo interesante, porque nos podrían predecir la resistencia no solo a un fármaco, sino a 3 o 4, y eso sería genial y estupendo para el paciente, porque de esa manera se podría descartar el uso de esos fármacos para el paciente oncológico y le ayudaría muchísimo al paciente en términos de toxicidad. Bueno, pues no hubiera más preguntas. Claro. Y es muy interesante la plática. Gracias. Tengo una duda. No soy muy conocido con estos experimentos, pero la duda para el inhibidor ICT14, ¿lo hacen a unas concentraciones X o a diferentes concentraciones? Lo que nosotros hicimos en el laboratorio fue determinar su IC50. De hecho, la IC50 ya está publicada y corroborada. Lo único que nosotros hicimos fue corroborarla en el laboratorio y se utilizó la IC50 de este inhibidor, que no recuerdo en este momento exactamente cuál fue. ¿Abajo de ella o arriba de ella? ¿Abajo de ella? ¿Perdón? ¿Abajo de la IC50 trabajaron? No, usamos la IC50. Tal cual. Tal cual. 50. Sí. ¿En otras células no lo han trabajado? Trabajamos, perdón, lo trabajamos en otras líneas celulares, pero igual de cáncer de cervix. Pero como eran unas líneas distintas, estas líneas de cáncer de cervix no sobreexpresaban JTI y ahí sí fue eficiente este inhibidor. Por lo tanto, nosotros concluimos que es interesante este mecanismo y que es exclusivo de células que sobreexpresen a largo no codificante JTI. Gracias. No, a usted muchas gracias. Bien, bueno, si ahora no hubiera mayor comentario o pregunta, procedo a entregar a la doctora Alma la constancia de su participación y le agradecemos muchísimo su tiempo y compartirnos de su experiencia. Gracias a ustedes. Bueno, y les agradecemos a todos su presencia y con esta sesión culminamos nuestra serie de seminarios del Departamento de Farmacia hasta el siguiente semestre. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Está muy